¿Alguna vez te has preguntado cómo los genios piensan fuera de la caja? Un genio es una persona con una capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Estas personas suelen poseer una curiosidad y espontaneidad excepcionales. Además, el término genius o genio en inglés ha cobrado una nueva relevancia y hoy quiero hablarles sobre ello. Quiero comenzar destacando la genialidad de Raúl Pal, un youtuber que me ha dejado asombrado con su capacidad para pensar más allá de los límites o, como dicen los americanos, out of the box, fuera de la caja. ¿Por qué menciono esto hoy en nuestro canal? Te desafío a que veas este clip y no cambies tu forma de pensar sobre las inversiones cripto. Lo traduje al español usando inteligencia artificial. Vamos a ver si les gusta. Ahora, profundicemos en las últimas ideas de Raúl Pal sobre por qué la hiperconcentración en criptomonedas es el movimiento más inteligente en este momento. Pensé mucho en esto una vez que descubrí A, la devaluación de la moneda y B, estas dos tendencias seculares. La tendencia de las criptomonedas y la tendencia tecnológica. Luego comparé todas las demás clases de activos con ellas y me di cuenta de que, contrario a lo que nos han enseñado a hacer durante toda nuestra carrera, no tiene sentido diversificar porque cada resultado que no involucra esos dos activos es subóptimo. Así que aquí está un tipo de macro que comerciaba con crédito, petróleo y mercados emergentes. Ya no hago nada de eso, nada de eso. He concentrado mi inversión en papel porque pienso, bueno, esta es la mayor oportunidad de asumir riesgos macroeconómicos de todos los tiempos. Y se nos ha dado un regalo con estos activos y voy a hacer eso, lo cual es muy contrario a lo que la gente dice que deberías hacer. Pero si no estás superando el 8% es lo que el mundo... El crecimiento en liquidez es, además, digamos que hay una inflación promedio del 3%, sea cual sea el número. Eso es una tasa de obstáculo del 11%. El S&P 500 hace alrededor del 3% al año. Apenas lo superas. Así que, básicamente te estás manteniendo a flote. Así que vas a tener que hacerlo mejor que el 11% para incluso llegar a ser más rico. Y el problema es que tus ingresos están aumentando aproximadamente al ritmo del PIB. He estado algo pesimista respecto a los precios en lo que resta del mes, pero la forma de pensar de Raúl me ha hecho reflexionar profundamente. Bitcoin y XRP se han convertido en los activos esenciales que debemos mantener en nuestro portafolio cripto. Me ha hecho caer en cuenta que las correcciones que veo a futuro representan oportunidades para acumular y mantener. Es evidente que debemos considerar este proyecto de inversión a muy largo plazo, ya que lo que está ocurriendo en el mundo cripto es increíble. La adopción masiva por parte de instituciones es impresionante y parece que el público minorista o retail aún no se da cuenta del gran potencial. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, compartan sus opiniones en los comentarios. No podemos olvidar que Donald Trump lleva menos de un mes como presidente y que en ese momento las criptomonedas y la inteligencia artificial se han convertido en pilares claves de su gobierno. Eso se refleja en las diversas apariciones de su equipo, incluido el cripto zar David Sacks, quien participó en el podcast All In esta semana, recordando la rueda de prensa junto a 4 congresistas el jueves pasado. Lo que los 4 presidentes de los comités indicaron es que en realidad se ocuparán primero de las stablecoins y luego abordarán rápidamente la estructura del mercado. Así que creo que podríamos ver un proyecto de ley sobre stablecoins pasar por el Congreso en los próximos meses. Esta ley, introducida en el Senado por el senador Haggerty, se llama la Ley de Orientación y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Stablecoins de Estados Unidos, cuyo acrónimo en inglés es GENIUS. Sí, la palabra de moda en el Congreso americano. Esa ley busca establecer un marco federal de autorización y supervisión para los emisores y el sistema de pago de los stablecoins. Al mismo tiempo, en la Cámara de Representantes se está discutiendo la propuesta stable, introducida por el representante French Hill. En su comunicado de prensa, Hill fue muy claro. Dijo: sobre la base de nuestro trabajo sobre los activos digitales en el último Congreso, nuestro proyecto proporcionará claridad para las stablecoins de pago y garantizará que haya una vía federal y estatal para las emisiones y los emisores de stablecoins. El presidente del subcomité Stale y yo
esperamos recibir comentarios del público y trabajar en conjunto con la administración Trump y nuestros colegas en la Cámara y el Senado para asegurarnos de que hagamos eso bien y entreguemos una stablecoin respaldada por dólares para el pueblo estadounidense. Estas propuestas están muy bien estructuradas, exigiendo que los emisores estén autorizados y regulados. Las stablecoins como activos digitales que mantienen un valor fijo mediante el respaldo de moneda fiduciaria u otras reservas seguras deben cumplir con normas federales, incluyendo requisitos de reservas totalmente respaldadas, segregación de reservas, certificación mensual y requisitos de capital y liquidez, así como la prohibición de la rehipotecación. David Sachs dijo que esta es la era dorada de los activos digitales y así nombraron el primer subcomité de la Cámara de Representantes, donde el sector de las criptomonedas tuvo la oportunidad de hacer un llamado para que el Congreso intervenga de una vez por todas y establezca normas legales para las empresas de activos digitales en los Estados Unidos. David Sachs también insistió en que una de las cosas que el mercado necesita es claridad en torno a la definición de los activos digitales para que los fundadores de estas nuevas empresas sepan cuáles son las reglas de juego y puedan cumplirlas. Sin saberlo es muy difícil. Así que darles estas definiciones y describir cómo un proyecto cripto podría comenzar, por ejemplo, como un valor y con el tiempo el protocolo podría llegar a ser lo suficientemente descentralizado o tal vez se convierta en un commodity, quién sabe. Tim Scott es el nuevo presidente del Comité Bancario del Senado y ha expresado su apoyo. Así que creo que ahora podríamos conseguir un proyecto de ley sobre la estructura del mercado. Esa fue una de las cosas que todos los presidentes expresaron su apoyo, así que creo que hay bastantes posibilidades de que las consigamos en los próximos 6 meses. Mientras los congresistas discuten estas normas, también vemos a miembros de la Reserva Federal comentar sobre los beneficios de las monedas estables, viendo cómo los emisores de estos activos podrían convertirse en grandes inversionistas de bonos del tesoro. Y también comparamos de cierta manera estas monedas con las fichas que uno recibe al entrar a un casino y que puede redimir al salir. El miembro de la Fed, Christopher Waller, opinó sobre su uso en una intervención en Atlantic Council TV. Pero se ha hablado mucho en las últimas semanas sobre monedas estables en EU. Solo quería saber, hablemos internacionalmente, pero ¿cuál es tu opinión sobre las monedas estables en la economía doméstica? Sí, así que una moneda estable, y la forma en que lo pienso es que es un dólar sintético, que básicamente tomas un dólar real, vas a una plataforma y obtienes el equivalente a una moneda estable que es un valor 1 a 1, y luego ese objeto se intercambia en alguna otra plataforma. Un ejemplo simple que doy, que a menudo uso para otras cosas, es que si fueras a un casino en Las Vegas, tomas un dólar, vas y te dan una ficha. Esa ficha vale $1. Y al final de la noche, cuando terminas de usarla, regresa, la convierten de nuevo en $1. Así que eso es lo que quiero decir con un dólar sintético. Es muy parecido a una ficha de póker en un casino. Ahora, estas cosas se intercambian en una plataforma diferente, típicamente en el espacio cripto. Eso abre todo un mundo de posibles pagos y vías de pago. Y lo que me gusta de la moneda estable es que es otra forma. Es un poco como el dinero de los bancos comerciales, que es un dólar sintético. Estas cosas simplemente abren otras posibilidades de pago, y si pueden hacer eso de una manera que abra la competencia, amplíe el alcance del sistema de pagos, reduce costos, hace las cosas más rápidas y baratas, estoy totalmente a favor. Mientras tanto, el mismo Jerome Powell indicó que actualizará el manual operativo de la Fed que brinda acceso a los bancos a tener cuentas maestras que les permitan funcionar a nivel nacional, de tal manera que los bancos cripto dejen de ser rechazados. Eleanor Tarrant había advertido esto al lado de la senadora Cynthia Lummis e hicieron que Powell tomara cartas sobre el asunto y hará lo posible por terminar el debanking o exclusión bancaria. Recuerden que a Brad Garlinghouse le cerraron la cuenta a aquellos señores del Citi. ¿Lo recuerdan? ¿Será que la senadora Lummis había encontrado pruebas dentro de la Fed de la operación Choke Point 2.0? La base regulatoria seguro va a ser establecida para que la industria cripto en Estados Unidos crezca y la innovación no tenga límites. Así, vamos viendo cómo Ripple sigue avanzando y nos acerca cada vez más a un mercado global interconectado a través de su Internet del valor. Acá les traigo una promoción o un comercial de Ripple que me parece tremendo. Over a decade, Ripple has worked to bridge the gap between blockchain and traditional finance
we've built enterprise-grade digital asset infrastructure, trusted by the world's largest banks. From instant global payouts and access to off-ramps, to secure digital asset custody solutions, to the stablecoin created with trust and compliance at its core. Ripple enables enterprises around the world to tokenize, store, exchange, and move value. We're not waiting for the future of finance to arrive. We're building the Internet of Value today. Y parte de su crecimiento está en unir mercados como el que acaban de anunciar entrando a Portugal, de la mano de Unicambio, para acercar aún más los vínculos comerciales entre Portugal y Brasil. Recuerden que Ripple ya estaba vinculado con el portal o el exchange Mercado de Brasil. Ripple, el proveedor líder de infraestructura de activos digitales para instituciones financieras, ha anunciado hoy una asociación con el proveedor portugués de cambio de divisas Unicambio para apoyar los pagos transfronterizos instantáneos entre Portugal y Brasil, utilizando Ripple Payments, que aprovecha los activos digitales para realizar pagos transfronterizos más rápidos, baratos y eficientes. Esta colaboración marca la primera vez que la solución de pagos de Ripple está disponible en Portugal, ampliando la presencia europea del líder en activos digitales y fortaleciendo el corredor de pagos entre Portugal y Brasil. Al aprovechar la solución de pagos de Ripple, los clientes corporativos de Unicambio podrán mover fondos y liquidar pagos en cuestión de minutos o segundos, reduciendo el tiempo y la fricción para que el movimiento de valor sea mucho más eficiente. La asociación se basa en la presencia establecida de Ripple en Brasil con clientes líderes como Travelex Bank, que ha sido socio de Ripple desde el 2022, y como les decía ahorita, Mercado Bitcoin, la mayor bolsa de criptomonedas de América Latina, que se unió a la red de Ripple a finales del año pasado. Otro avance muy importante es el desarrollo comercial de la moneda XRP con el anuncio de los recibos de depósito. ¿Qué es eso? Eleanor Terrett nos trae esta noticia. Los recibos de depósito de XRP pronto estarán disponibles para su compra por parte de inversores acreditados a través de Receipts Depot y DWP Advisors, según lo ha reportado Fox Business, que es el canal de televisión donde ella trabaja. Al igual que los ADRs tradicionales, que son los American Depository Receipts, que representan acciones de empresas extranjeras, el XRP-DR representa la propiedad del XRP subyacente sin que los inversores tengan que comprar el activo directamente a través de un intercambio de criptomonedas. Los beneficios son similares a los de los ETFs, donde los inversores pueden obtener exposición a un activo sin tener que comprarlo directamente a través de una divisa extranjera o un intercambio criptográfico. En resumen, es otra forma de cerrar la brecha entre TradFi y DeFi. Los XRP DRs o Deposit Receipts estarán en manos de Anchorage, un banco autorizado para el gobierno federal supervisado por la USOCC. Y sumemos más noticias positivas para XRP. Pero antes, no olvides suscribirte al canal, regalarme un like si te gusta el contenido y conectarte a nuestra comunidad en Telegram, donde estamos activos todos los días compartiendo información y noticias del mundo cripto. Miren, Nasdaq presentó el lunes las solicitudes indicando que planea cotizar y negociar acciones del ETF de XRP de CoinShares y del ETF de Litecoin. La presentación de Nasdaq se produce 2 semanas después de que CoinShares solicitara a la SEC el lanzamiento de los ETFs al contado independientes para XRP y para Litecoin. Como se informó anteriormente, CoinShares indicó que sus futuros ETF de XRP y Litecoin cotizarán en Nasdaq. En ese momento, la bolsa no respaldó inmediatamente las presentaciones de CoinShares con las solicitudes 19B-4. 2 semanas después, Nasdaq presentó oficialmente las solicitudes para cotizar acciones de los ETFs de XRP y de Litecoin de CoinShares. Pero, ¿qué tan factible será que estos ETFs sean aprobados en el corto plazo? Hay muchas especulaciones al respecto y obviamente muchos están listos con el dedo en el gatillo para comprar más XRP apenas se conozcan estas aprobaciones. Por eso, Eric Balchunas y James Seyfarth, 2 analistas senior de Bloomberg, han hecho su propio análisis y han medido las probabilidades de que estos ETFs sean aprobados durante el 2025. Según su análisis, XRP tiene un 65% de probabilidades, mientras que los ETFs de Litecoin lideran con un 90%, Dogecoin con un 75% y Solana con apenas un 70%. ¿Y ustedes qué probabilidad le dan a un ETF de XRP en el 2025?
Algunos dicen que no habrá ETF mientras no se llegue a una conciliación en el caso de la SEC versus Ripple, esto con respecto a los ETF de XRP, y es muy probable que así sea. Sin embargo, es tranquilizador saber que la SEC y Binance presentaron una moción conjunta para detener su caso legal durante 60 días, marcando el primer movimiento hacia la detención de los principales litigios de criptomonedas desde que Mark Uyeda asumió el cargo de presidente en funciones de la SEC. La moción presentada el 10 de febrero pedía detener el caso contra el exchange durante 60 días, citando el establecimiento de la Crypto Task Force de la SEC. Estamos a la espera de que el Distrito de Columbia autorice este aplazamiento. Esta solicitud va en línea con el mensaje que nos dejó Hester Peirce ayer en el panel de Federalist Society, indicando que a pesar de la buena labor de Mark Uyeda, el presidente entrante, que debería ser Paul Atkins, querrá tener su propia agenda en cuanto al menos el manejo de los casos de la SEC. Así que estamos a la espera de su confirmación por parte del Congreso, lo cual podría suceder entre abril y mayo, similar a las confirmaciones que sucedieron en el pasado de Gensler y de Clayton, como ya lo hemos visto. Por hoy, les quedo viendo el análisis técnico, pero no olviden que pueden entrar a Binx y aprovechar esa plataforma para hacer copy trading con cientos de traders que operan ahí. Pueden encontrar traders experimentados, conservadores o nuevas estrellas. Pueden generar rentabilidades increíbles sin ser tan arriesgados y lo único que uno debe hacer es dejar que ustedes nos generen nuestros propios ingresos. Hay que utilizar esa plataforma de copy trading que se me hace genial. Por ejemplo, esta de Golden Faucet ha generado una rentabilidad de 113.57% de los últimos 6 meses, con un nivel de riesgo número 1, que es el más bajo de la lista. La plataforma nos trae las analíticas para tomar la mejor decisión y escoger el trader que más se ajuste a nuestro propio perfil. Este trader ha realizado 2.205 operaciones de trading con XRP con una utilidad de $1.820. Recuerden, de paso, que yo no les estoy dando asesoría financiera. Ustedes verán cómo quieren aprovechar esa plataforma. Les dejo el link para que aprovechen grandes beneficios creando su cuenta con Binx. El trading es una pasión para muchos que son expertos y aquí podemos aprovechar esa forma de ingresos pasivos aprovechando ese copy trading. En conclusión, el mercado puede tener volatilidad y XRP no será una excepción. Pero lo que nos trae el nuevo gobierno americano es un camino pavimentado que al final va a devolver la calma a los inversionistas americanos y posiblemente retornen muchas empresas a Norteamérica, sabiendo que se está dando la claridad regulatoria que antes no existía. Por eso ya hay 19 estados, incluido ahora North Carolina, que buscan aprovechar esta opción y quieren crear sus propias reservas estratégicas de cripto. Y antes de irme, los quiero invitar a que repasen la charla que tuvimos hace poco con Raúl Puentes de Fórmula Bullish. Él es uno de esos analistas de XRP que uno no puede dejar de seguir, ya que conoce muy bien sobre macroeconomía y geopolítica implementados sobre el mundo de las criptomonedas, además de ser un excelente profesor y un tipo muy querido. Déjenme los comentarios sobre esta entrevista, por favor. Pasen un excelente día. Hasta la próxima. Chao.